Bueno, buenas tardes para todos. Continuando con lo que es el desarrollo de la materia, hoy vamos a ver específicamente el desarrollo del capítulo 3. En el capítulo 3 analizamos lo que se ha dado en conocer como el régimen del monotributo. Técnicamente hablando, es el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Este régimen tiene una gran aplicación en la vida práctica profesional. Es por eso que vamos a hacer un desarrollo lo más claro y concreto posible sobre el régimen, las particularidades del régimen, ¿sí? Hago una aclaración importante de que, más allá del material que le presentemos, vamos a indicar claramente cuál es la normativa de la cual tienen que analizar y tienen que profundizar, y que estos videos son simplemente referenciales para el estudio de la materia, ¿sí? Aclaro esto porque, si bien se habla del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, estamos hablando de un régimen cuya ley tiene más de 53 artículos, su reglamentación más de 83 artículos y la reglamentación por parte de AFIP tiene más de 100 artículos, lo cual tiene poco de simplificado, más allá de que el objetivo en su momento inicial fue que poder contemplar la situación de los pequeños contribuyentes. Ya vamos a ver que ustedes, como futuros contadores y asesores, el régimen tiene sus particularidades, y es muy importante que tengamos en cuenta los pormenores a la hora de la aplicación del mismo, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con el material que hemos desarrollado y que ya hemos puesto a disposición en el aula virtual para que ustedes puedan ir haciendo un seguimiento en el análisis de este capítulo número 3. Bueno, como les comentaba, el régimen se denomina régimen simplificado para pequeños contribuyentes. El objetivo fue contemplar la situación de aquellos contribuyentes que, por su nivel de actividad, su nivel de facturación y en un primer momento por el grado de informalidad que tenían, era necesario que se les contemplara algún régimen que les permitiera poder formalizarse. Así nace el monotributo, régimen que ha tenido innumerable cantidad de cambios a partir desde la fecha de su creación. Sin embargo, bueno, hoy en día constituye un régimen muy aplicado, muy utilizado por los pequeños contribuyentes. En la práctica se ha dado en llamar el régimen del monotributo. Sin embargo, recuerden que estamos frente a lo que se debe denominar régimen simplificado para pequeños contribuyentes, ¿sí? Con relación al marco normativo que tenemos que aplicar, yo quiero destacar las tres normas esenciales sobre las cuales vamos a trabajar el desarrollo del capítulo 3, donde básicamente son la ley por la cual se crea este régimen, la ley 26565 del año 2009. Esa ley tiene un anexo que contempla las particularidades normativas de este régimen. Recuerden que a través de la ley se establecen los aspectos sustanciales en la aplicación de cualquier impuesto, ¿sí? O de cualquier régimen. Luego tenemos el decreto reglamentario número 1 del año 2010, a través del cual el Poder Ejecutivo reglamentó las condiciones esenciales en la aplicación de este régimen. Y finalmente una resolución, la Resolución General de AFIP, la 4309 del año 2010, en la cual el fisco concentró y agrupó en más de 100 artículos. Por eso yo decía que no tiene mucho de simplificado. Entonces vamos a ver que tenemos que estudiar y ver varios puntos para poder entender este régimen, pero el fisco estableció las condiciones, las formalidades para el cumplimiento de este régimen. Más allá de que hay un sinnúmero adicional de normativa vinculada, son las tres normas esenciales que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de poder analizar, al menos desde el punto de vista teórico y esencial, el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, ¿sí? Como particularidad, siempre decimos que el régimen simplificado o el monotributo es un régimen simplificado, integrado y optativo, ¿sí? Son tres condiciones muy importantes que ustedes deben tener en cuenta. Es simplificado porque ya vamos a ver que a través del simple pago de una cuota que tiene que hacer el monotributista todos los meses, el contribuyente reemplaza el conjunto de obligaciones tributarias que tiene que cumplir, ¿sí? Ya vamos a ver que es simplificado porque lo que se buscó es tratar de que a través del pago de una simple cuota, sin la necesidad de tener que presentar declaraciones juradas determinativas, el contribuyente pueda cumplir íntegramente las obligaciones que están comprendidas. Es un régimen integrado, decimos que es integrado porque a través de la adhesión a este régimen y el pago de estas cuotas, el contribuyente, por el desarrollo de las actividades que lleve a cabo comprendidas en el régimen, sustituye los impuestos que se encuentran vinculados a estas actividades, ¿sí? Cuando decimos que es integrado,
vamos a ver que a través del pago de esta cuota, el contribuyente sustituye el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado y los aportes previsionales que tenga que hacer con motivo de las actividades que está llevando a cabo. Vamos a ver que un monotributista, en principio, si solo desarrolla actividades vinculadas al monotributo, no tiene que estar presentando todos los años una declaración jurada de ganancias o todos los meses una declaración jurada del impuesto al valor agregado, sino que simplemente a través de la cuota integra y sustituye, ¿sí? Reemplaza todas las obligaciones formales y materiales y los pagos de impuestos que le corresponderían, ya sea en concepto de ganancias, de IVA y de aportes previsionales, a través del simple pago de una cuota mensual. Por eso se habla de régimen simplificado y régimen integrado. Y la otra condición importante, o la otra característica importante, es que estamos frente a un régimen que es optativo. ¿Sí? Acá uno no tiene la obligación de ser monotributista, uno tiene la opción de ser monotributista en la medida que cumpla con los requisitos y condiciones que establece la ley para que se pueda aplicar este régimen. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta lo de la opción. No es una obligación, sino que es una opción. ¿Quién puede ser monotributista o quién puede adherir a este régimen? Todo el desarrollo del material ustedes van a tener en las diferentes filminas los diferentes artículos de la ley, del decreto reglamentario y de la resolución de AFIP, sobre la cual vamos a ir desarrollando. ¿Sí? Reitero, estamos simplemente haciendo un análisis de manera muy general. Ustedes van a tener que complementar estas clases con la lectura de esta ley, la reglamentación y la resolución de AFIP. Pero básicamente, ¿quiénes pueden adherir al régimen simplificado? Las personas humanas que lleven a cabo las actividades de venta de cosa mueble, locaciones o prestaciones de servicios, incluida la actividad primaria y la ejecución de obras, ¿sí? Ya vamos a ver de que este régimen no es aplicable para las sociedades, por lo menos a partir del año 2018. Las personas humanas integrantes de cooperativas de trabajo están expresamente comprendidas. Las sucesiones indivisas también pueden ser monotributistas. Recuerden que la figura de la sucesión indivisa es una ficción que se crea en materia tributaria. Ustedes ya lo habrán visto cuando vieron en Fiscal 1 el tema del impuesto a las ganancias y qué pasaba cuando fallecía una persona. Bueno, las sucesiones indivisas, en la medida que sean continuadoras de un causante de una persona que haya fallecido y que en su momento haya estado adherido al régimen simplificado, pueden continuar como monotributistas. ¿Hasta cuándo? Hasta la fecha en la cual o hasta la finalización del mes en el cual se dicta la declaratoria de herederos o se declara la validez del testamento que cumple con similar finalidad, o se cumpla un año del fallecimiento del causante. De estos tres, lo que ocurra con anterioridad. Es decir, que las asociaciones sí pueden ser sujetos del régimen simplificado en la medida que se cumplan estas condiciones. ¿Sí? No se consideran comprendidas, es decir, uno no puede, un sujeto no puede adherir al régimen simplificado si tiene como actividad la dirección, administración o conducción de sociedad. Es decir, que por estas actividades, la dirección, administración o conducción de sociedades, uno no puede adherir, no son actividades que pueda adherir al régimen simplificado. Esto no obsta a que por otras actividades sí puede hacerlo. Un aspecto muy importante es que las sociedades, ya a partir del año 2018, no pueden adherir al régimen simplificado. Aclaramos esto porque hasta el año 2018 las sociedades de hecho y las sociedades irregulares, hoy conocidas como las sociedades de la sección cuarta, capítulo 1 de la Ley General de Sociedades, o sociedades simples o informales, hasta el año 2018, bajo determinadas condiciones, podían los socios de sociedades podían formar parte del régimen simplificado. A partir del año 2018 esto ya no es posible. Por lo tanto, solamente las personas humanas o las asociaciones indivisas o los sujetos que hemos mencionado son los que pueden adherir al régimen simplificado. ¿Sí? A ver, lo que tienen ahí es una tabla. Aquí estamos exponiendo la tabla de aplicación al régimen simplificado, donde exponemos cuáles son las condiciones para adherir al régimen. Las condiciones están fundamentalmente establecidas en el artículo 2 y 8 de la ley, en el artículo 1 del decreto reglamentario, y el régimen simplificado implica que los sujetos que puedan adherir cumplan, ¿sí?, determinadas condiciones. ¿Sí? Cuando decimos determinadas condiciones es, para poder adherir al régimen simplificado, los sujetos tienen que evaluar una serie de condiciones o de parámetros. Los parámetros que se tienen que evaluar para ver si un sujeto puede ser monotributista o no, son los que están identificados en la parte de arriba del cuadro, donde básicamente se tienen que evaluar los ingresos brutos que obtiene el contribuyente en el desarrollo de sus actividades,
la posible superficie que tenga afectado al desarrollo de su actividad, la energía eléctrica que se haya consumido anualmente en el desarrollo de la actividad que pretende incorporar el monotributo, los alquileres que hubiera devengado, los alquileres que hubiera pagado por los espacios físicos que hubiera afectado a las actividades por las cuales quiere incorporarse al monotributo, y el precio unitario máximo de venta cuando su actividad principal sea la venta de una cosa mueble. ¿Sí? Cuando se vendan cosas muebles, o esa sea su actividad principal, tenemos que evaluar cuál es el precio máximo de venta que tiene a nivel individual los diferentes productos que se venden para ver si pueden incorporarme al régimen o no. Hasta el año 2018 se evaluó adicionalmente que determinadas categorías de monotributistas tuvieran una cantidad mínima de empleados. Eso hoy ya no existe más, ¿sí? Pero hasta el 2018 también se evaluaba el parámetro cantidad mínima de trabajadores. Sobre la base de los valores que asuman estos parámetros, llámese ingresos brutos, superficie, energía, alquiler y los precio unitario máximo de venta, se establecen diferentes categorías que pueden asumir los contribuyentes, ¿sí? En este caso los monotributistas, categorías que van de la A a la K. Ya vamos a evaluar, vamos a analizar de qué depende esta categorización, pero básicamente cuanto mayor sea el nivel que asuman estos parámetros, llámese ingresos, superficie, energía, alquileres, mayor va a ser la categoría que va a asumir el monotributista, ¿sí? Cuanto mayor sea la categoría, mayor va a ser el impuesto que va a tener que pagar, porque recuerden que si soy monotributista debo pagar un impuesto, ¿sí? Estos valores que se han consignado acá son valores estimados, tentativos. Aclaro esto porque la reciente reforma tributaria, yo ahí lo aclaro, la ley 27618, que fue publicada hace muy poquito, el 21 de abril del 2021, estableció la corrección de estos parámetros. Sin embargo, hasta el día de hoy, bueno, cuando hemos hecho este video, estamos hablando de el 24 de abril, hasta el día de hoy todavía no han sido publicadas oficialmente estos valores. Sin embargo, son valores tentativos que corrigen los valores de las categorías para el año 2021. ¿Sí? Dentro de las condiciones para ir al régimen simplificado, repito, estamos en lo que es el artículo 2 y 8 de la ley y 1 del decreto. Bueno, la propia norma se encarga de aclarar de que hay algunas actividades que son incompatibles con el régimen, ¿sí? Diferenciemos la palabra incompatible de la no comprendida. Son actividades incompatibles. Si hay actividades que son incompatibles, claramente me impiden totalmente ser monotributista. ¿Y cuáles son estas actividades incompatibles? La norma me dice que son todas aquellas actividades por las cuales se obtengan ingresos, por las que se deba asumir sí o sí la condición de responsable inscrito. Es decir, que si yo desarrollo una actividad por la cual, ¿sí?, debo ser responsable inscrito en mi impuesto de valor agregado, ¿sí?, o me obligan a ser responsable inscrito en el impuesto de valor agregado, esto me impide ser monotributista. ¿Qué queremos decir con esto? De que un contribuyente no puede asumir la doble condición de inscripto o responsable inscripto por algunas actividades y de monotributista por otras. Si hay alguna actividad por la cual no puedo ser monotributista y obligadamente debo ser responsable inscripto, esto me impide ser monotributista. Punto 1. Segunda gran condición, las cantidades de fuentes comprendidas al régimen. El régimen simplificado es compatible en la medida que se tengan hasta 3 fuentes de ingresos comprendidas en el régimen, ¿sí? Ya vamos a ver que hablamos de fuentes de ingresos comprendidas en el régimen, ¿sí? Yo puedo tener más de 3 fuentes de ingresos, pero solamente 3 comprendidas en el ámbito del monotributo, ¿sí? Esto ya vamos a ver que es un punto muy, pero muy importante, y lo vamos a desarrollar a continuación a medida que desarrollemos la clase. Pero básicamente puedo ser monotributista en la medida que tenga hasta 3 fuentes de ingresos comprendidas en el régimen. Si tengo más de 3 fuentes de ingresos comprendidas en el régimen, no puedo ser monotributista. Y finalmente hay actividades que están no comprendidas en el régimen. Cuando hablamos de actividades no comprendidas, son actividades por las cuales no me impiden ser monotributista, ¿sí? No me impiden ser monotributista, pero por estas actividades no las puedo incluir como una actividad comprendida en el régimen. ¿Cuál es la diferencia con la incompatible? En la actividad no comprendida, repito, no me permiten per se ser monotributista por esas actividades, pero no me impiden serla por otras actividades, ¿sí? Esto es un punto muy importante a tenerlo en consideración y a tenerlo en cuenta. Entonces, reiteremos,
Las actividades incompatibles son aquellas que, que sí o sí me impiden ser monotributista, ¿sí? Y son actividades por las cuales no puedo ser monotributista, estoy obligado a ser responsable inscripto, porque son actividades que me obligan a ser responsable inscripto, y si hay alguna actividad que es incompatible con el monotributo, ya decíamos que yo no puedo asumir la doble condición de responsable inscripto por algunas actividades y monotributistas por otras. Si hay alguna actividad que me obliga a ser responsable inscripto y no la puedo comprender en el monotributo, no voy a poder ser monotributista. Distinto es el caso de las actividades no comprendidas. Una actividad no comprendida no me permite incorporarla como fuente de ingreso al monotributo, sin embargo, sí me permite ser monotributista por otras actividades que sí pueden estar comprendidas, ¿sí? Esa es una diferencia muy importante que debemos tener en cuenta al analizar el régimen simplificado. Con relación a los requisitos para poder adherir y permanecer al régimen, bueno, acá hay un tema quizás muy importante para poder entender de entrada este régimen, es que cuando uno se incorpora al régimen simplificado, básicamente tiene que hacer una primera gran caracterización. Y lo que tenemos que ver es si la actividad principal por la cual ingreso al régimen es la locación o prestación de servicios, ese sería un cúmulo de actividades, o la venta de cosas muebles. Es decir, tengo que fijarme bien cuál es mi actividad principal. Si mi actividad principal es las locaciones o prestaciones de servicios, o si mi actividad principal es la venta de cosas muebles. Sobre la base de esa primera caracterización, empezamos a analizar los diferentes parámetros o requisitos que el régimen me obliga a verificar o a cumplimentar. El primero de los parámetros que decíamos que un sujeto tiene que evaluar para ver si puede ser monotributista o no, es el de los ingresos brutos, ¿sí? Ya vamos a ver que si la actividad principal es la locación o prestación de servicios, yo voy a poder adherir al régimen simplificado en la medida que los ingresos obtenidos en los últimos 12 meses inmediatos anteriores a la adhesión no supere los 2.353.535 pesos, ¿sí? En este caso, si mi actividad principal es locación o prestación de servicios, tengo que haber manifestado o exteriorizado un ingreso menor a estos 2.300.000 para poder adherir al régimen simplificado. Esto es compatible con actividades con categorías de la A hasta la H, inclusive en el caso de las prestaciones de servicios. Ahora, si mi actividad principal es la venta de cosas muebles, también puedo ser monotributista si tengo ingresos iguales o inferiores a 2.300.000. Sin embargo, para el caso de los sujetos que tienen como actividad principal la venta de cosas muebles, se les agregan 3 categorías adicionales, ¿sí? Que son la I, la J y la K, ¿sí? Para estas categorías, que son categorías de sujetos que tienen ingresos mayores a los 2.353.000 e inferiores a los 3.530.000, estos sujetos pueden adherir al régimen simplificado, van a estar en las categorías más altas, que son la I, la J y la K, ¿sí? Pero para estos casos en particular, que es los sujetos que tienen por actividad principal la venta de cosas muebles y están en estas categorías I, J, K, la actividad exclusiva que deben desarrollar es la venta de cosas muebles. Es decir, que no pueden coexistir para estas 3 últimas categorías, en donde la actividad principal es la venta de cosas muebles, no pueden coexistir venta de cosas muebles y locación o prestación de servicios, ¿sí? Ya lo vamos a reiterar y lo vamos a aclarar un poco más en el desarrollo, pero básicamente, si mi actividad principal es la venta de cosas muebles y estoy en las últimas categorías, que son la I, la J y la K, el contribuyente solo puede tener como única y exclusiva actividad la venta de cosas muebles, ¿sí? No puede tener otra actividad que no sea esa, ¿sí? Es un punto importante. Con relación a la actividad principal, bueno, acá es importante determinar qué pasa cuando el sujeto, cuando el contribuyente tiene 2 actividades. Recordemos que les decía al principio de que la actividad había que hacer una caracterización entre la locación y prestación de servicios o la venta de cosas muebles. Era una gran distinción que había que tomar. ¿Cuál es mi actividad principal? ¿La locación o prestación de servicios o la venta de cosas muebles? Cuando hago una de las actividades no hay problema, la actividad principal va a ser esa. Ahora, ¿qué pasa en aquellos casos en el cual el contribuyente hace las 2 cosas? Tiene la locación y prestación de servicios por un lado y vende cosas muebles. Ejemplo, tiene como actividad ser profesional, presta un servicio, contador, pero a su vez también tiene una zapatería, por la cual vende cosas muebles. Para poder determinar en esas 2 actividades cuál es la principal a los efectos del régimen,
la propia ley me dice que me fije cuál es aquella que genera mayor nivel de ingresos, ¿sí? Con lo cual, si la actividad profesional es la que genera mayor nivel de ingresos, bueno, tomaré esta como actividad principal. ¿Por qué es importante determinar cuál es la actividad principal? Porque recuerden, de acuerdo a cuál sea mi actividad principal, locación o prestación de servicios o venta de cosas muebles, sobre la base de eso se determina cómo se va a categorizar, cómo se va a incorporar al régimen simplificado el contribuyente. Aquel que tenga por actividad principal a la locación o prestación de servicios, solamente va a poder incorporarse al monotributo en las categorías A la H. En cambio, si la actividad principal es la venta de cosas muebles, va a poder incorporarse al monotributo desde la categoría A hasta la categoría L. ¿Sí? Tenemos categoría H y JK, perdón, hasta la categoría K inclusive. ¿Sí? Son las dos. Eso es la importancia de la categorización en el régimen simplificado. ¿Sí? Punto importante, si yo desarrollo dos actividades, dijimos que la actividad principal es aquella por la cual se genere mayores ingresos. Ahora bien, a los efectos de la categorización tengo que sumar todos los ingresos. ¿Sí? Si yo les decía recién que la actividad que realizaba era profesional por un lado y tenía una zapatería. Bueno, a los efectos de la categorización, si la principal es la actividad profesional, bueno, a los efectos de ver la categoría en la cual quedó encuadrado, tengo que sumar todos los ingresos de la actividad profesional y los ingresos de la actividad de la zapatería, que es una actividad comercial, sumo la totalidad y lo incorporo dentro de lo que es mi actividad, locación y prestación de servicios, a efectos de ver en qué categoría quedó encuadrado. ¿Sí? Es como que lo que tenemos que hacer es acumular la totalidad de los ingresos para ver en qué categoría queda encuadrado, ya sea que haya definido como actividad principal la locación, la prestación de servicios o la venta de cosas muebles. El concepto de ingreso bruto está definido en el artículo 3 de la ley, donde se establece que es el producido por la venta, locación o prestación de servicios. Acá es importante que sean realizados por cuenta propia o por cuenta de terceros o por cuenta ajena, teniendo en cuenta cuáles son los montos netos de esas operaciones. ¿Sí? Aspectos importantes a tener en cuenta. ¿Sí? Con relación a la superficie, solamente voy a poder adherir al régimen simplificado en la medida que la superficie afectada a la actividad por la cual me incorporo el monotributo no supere los 200 metros cuadrados. En el caso de la energía, que la energía consumida en los 12 meses inmediatos anteriores a la adhesión no excede los 20.000 kilowatts. Y en el caso de los alquileres, si yo alquilo una propiedad para poder desarrollar la actividad por la cual ingreso al régimen simplificado, los alquileres pagados en los últimos 12 meses no pueden superar los 423.636 pesos. ¿Sí? Son las condiciones generales, o sea, cumplidos. Recuerden que para poder adherirme o inscribirme y adherirme al régimen simplificado debía cumplir determinados parámetros. Bueno, con relación a los ingresos, ya teníamos cuál era el monto total de ingresos que no podía superar. ¿Sí? Vuelvo un par de filmines para atrás y recuerden, si mi actividad principal era la locación o prestación de servicios, la totalidad de ingresos no podía superar los 2.300.000. Si mi actividad principal es venta de cosas muebles, mi actividad principal no puede superar los 3.500.000 pesos. De la misma manera con la superficie, la energía y con los alquileres de vengados. Dentro de los requisitos, hay algunas condiciones que deben ser satisfechas para poder quedar adentro o afuera del régimen. Básicamente, no voy a poder ser monotributista si he realizado importaciones. Esto está en el artículo 2 de la ley y en el 8 del decreto reglamentario. En el caso de que yo no debo haber realizado importaciones ni de cosas muebles o de servicios para la posterior comercialización, es decir, aquel que tenga por actividad haber realizado importaciones de cosas muebles o de servicios para la posterior venta, no puede ser monotributista. ¿Sí? Este análisis se realiza dentro de los últimos 12 meses del año calendario y estamos hablando de importaciones de cosas muebles o de servicios para su posterior comercialización que se relacionen de manera directa con la actividad por la cual quiero incorporar el monotributo. Es decir, si soy importador, no puedo ser monotributista, con una sola excepción. La excepción que establece la ley es que si yo realicé la importación no para la posterior comercialización de ese bien, sino que yo importé una cosa para poder elaborar la cosa mueble que después voy a comercializar, eso sí está permitido. Es decir, que en principio no puedo importar para revender, pero sí puedo importar para manufacturar las cosas muebles que después vendo.
En el caso que mi actividad principal sea la venta de cosas muebles, ningún bien puede tener un precio unitario mayor a 39.398 pesos, y tampoco puedo ser monotributista cuando realizo más de 3 actividades simultáneas o poseo más de 3 fuentes de ingresos compatibles con el régimen simplificado. Bueno, este es un punto muy importante. Cuando hablamos de cada unidad de explotación, recién dijimos de que podía ser monotributista en la medida que tuviera hasta 3 fuentes de ingresos comprendidas con el régimen, entendiendo como fuente de ingresos como fuente de ingresos comprendidas en el régimen. En el artículo 2 de la ley, en el 17 de la ley, el 27 del decreto y el 17 de la 4309 me dan una explicación, ¿sí? Una definición de qué debe ser entendido por unidad de explotación. Yo puedo tener hasta 3 fuentes de ingresos, hasta 3 unidades de explotación comprendidas en el régimen simplificado. La norma me aclara de que se debe entender como unidad de explotación a cada espacio físico, si estuviéramos hablando de un local, establecimiento, oficina, o a cada rodado, si tuviera como actividad principal explotar actividades con rodados, por ejemplo, la actividad de los taximetristas, los remiseros o la gente que brinda servicio de transporte, o cada inmueble en el caso de propiedades alquiladas, ¿sí? Con lo cual, si mi actividad principal es alquilar inmuebles, solo voy a poder tener 3 inmuebles alquilados. Si mi actividad principal es, no sé, explotar los servicios de taxi, podré tener hasta 3 taxis afectados. A eso se refiere el concepto de unidad de explotación. Cada espacio físico afectado a la actividad, ¿sí? O cada bien afectado a la actividad. Para tener esta fuente de ingresos, que dijimos que podían ser 3 el máximo, la norma aclara que se deben sumar o tener en cuenta en primer término a las unidades de explotación y posteriormente a las diferentes actividades que un contribuyente desarrolle en el desarrollo de sus actividades, ¿sí? Pero siempre recorremos este aspecto esencial y lo veamos como un ejemplo. Yo puedo ser profesional y puedo alquilar inmuebles. Bueno, la actividad profesional se considera una fuente de ingresos comprendida en el régimen, y luego puedo tener, si desarrollo la actividad de alquilar inmuebles, puedo tener lo sumo 2 inmuebles alquilados. Eso me da el total de 3 unidades de explotación, 3 fuentes de ingresos, que es el tope que puedo tener en el régimen simplificado, ¿sí? Por tanto, el parámetro de unidad de explotación es un parámetro muy importante. Pero hago la siguiente aclaración. Siempre hablamos de unidades de explotación o de fuentes de ingresos que se encuentren comprendidas en el régimen. Hago esta aclaración porque puede haber alguna actividad que no esté comprendida en el régimen y que haga que yo supere las 3 fuentes de ingresos y no me excluyan del monotributo. Ya vamos a ver en un ratito, vamos a ver que se pueden dar casos en los cuales yo tenga más de 3 fuentes de ingresos, ¿sí? Y no quede afuera el monotributo, ¿sí? Cuando la norma me habla de que pueda tener hasta 3 fuentes de ingresos, son 3 fuentes de ingresos comprendidas en el régimen, ¿sí? Ese es un aspecto importante que ya vamos a desarrollar. Con relación al parámetro de ingresos brutos, está definido en el artículo 9 a 12 del texto reglamentario, y cuando hablamos de ingresos brutos, el concepto es bastante básico, ¿sí? Se entiende por ingreso bruto al producido de la venta, locación o prestación de servicios realizados por cuenta propia o ajena, neto de descuentos. Cuando hablamos de ingresos, hablamos de ingresos devengados, ¿sí? Acá no va el concepto de percibido, acá se tiene en cuenta el ingreso del momento que se devenga. El ingreso devengado incluye los impuestos nacionales que pueden traer aparejados, que pueden estar vinculados a este ingreso, con excepción de, o sea, solamente no van a formar parte del ingreso que debo tener en cuenta el impuesto interno a los cigarrillos, que puede agravar la operación, el impuesto adicional de emergencia a los cigarrillos, ¿sí? También impuesto interno, y el impuesto sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono. Es decir, son los únicos 3 impuestos que no forman parte del ingreso bruto que puede percibir aquel contribuyente que desarrolla actividades que estén afectadas por estos impuestos en particular. Adicionalmente, con relación al concepto de ingreso bruto, no se considera ingreso bruto el que se genere como consecuencia de la venta de un bien de uso. Ahora bien, se da un concepto de bien de uso que es todo aquel bien cuya vida útil sea superior al plazo de 2 años, y en la medida de que este bien haya permanecido en el patrimonio del contribuyente al menos por un plazo mínimo de 12 meses. En el caso práctico que vamos a ver, que va a ser el caso práctico número 6, en el práctico número 6,
vamos a ver exclusivamente el régimen simplificado y seguramente va a haber algún ingreso que recibe el contribuyente por la venta de un bien de uso. Tener en cuenta que este ingreso no suma como ingreso a los efectos de la categorización en el régimen simplificado del contribuyente, ¿sí? Aspecto importante a tener en cuenta también.